Fanfic. My Hero Academy. Nombre. Misión. Traición. Autor. Lextrer. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Llevado a la prisión más segura del país, los villanos creían que se habían salido con la suya. Sin ese héroe molesto, Japón sería tan fácil de tomar como robar un dulce a un niño sin entender la magnitud de lo que habían hecho y lo peligroso que era dejarlo allí. Mucho más que si estuviera fuera. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden darme un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse en mi canal y a compartir el vídeo y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo, y sin más nada que decir empecemos. Capítulo 16. Una alianza. La cena de prisión, si bien no era muy extravagante, podía considerarla bastante buena o por lo menos lo suficiente para no vomitar todo lo demás. Siempre había escuchado lo horrible que era la comida tras las rejas al igual que la de hospital, pero comparando ambas podía decir que la gente tendía a exagerar demasiado con la comida, era lo suficientemente decente para sobrevivir. Kaina, en verdad dudo de tu estómago Midoriya, comentó con miedo mientras oía cómo su amigo degustaba la comida que le habían servido. Seguro que eres humano. Izuku, eso fue muy cruel. Tsutsumi-san, comentó algo dolido, ¿en verdad no te gusta la comida? Kaina, lo que me sorprende es que a ti sí, dijo aterrada de la capacidad del chico. Izuku, no es que me guste, pero siendo sinceros prefiero esto a pasar la noche sin comer, es muy malo, ¿sabes? La mujer soltó un suspiro mirando su plato con disgusto. Kaina, eso lo sé, pero no quita que sepa mal. Tomó la cuchara y dio una probada. ¿En verdad tienes un estómago fuerte? Balbuceó con dificultad y admiración. Izuku, creo que ahora sí exageras. Dio un bocado más cuando se dio cuenta que algo salía de su uña. Mirando su dedo vio algo extraño de color negro que cubría una mínima parte de su uña. ¿Qué es esto? Kaina, creo que es manteca o rata, dijo sin estar convencida de lo que les habían servido. Izuku, no, la comida no. Dejó su bandeja a un lado y miró su dedo con algo de miedo. ¿Qué es esto? Murmuró analizando lo que se veía. No hay dolor, así que no es peligroso, creo. Trató de sacar eso extraño, Tocando aquella cosa extraña estiró esa oscuridad. ¿Pero qué? Kaina, ¿qué pasa Midoriya? Se preocupó por el chico, quien rápidamente retrajo aquel lazo negro que salió de su dedo. ¿Estás bien? Izuku, sí, todo bien Tsutsumi-san. Contestó con demasiados nervios. Kaina, no lo estás, ¿verdad? El peliverde sudó tenso, no era fácil engañar a la mujer. Izuku, en serio estoy bien, soltó con un poco más de calma. Kaina, ¿pusieron algo en tu comida? Dedujo con rapidez. Izuku, no, es algo diferente. No sabía cómo explicarlo a la mujer, ni sabía cómo estaba pasando esto. Kaina, ¿estás enfermo? ¿Llamo a un guardia? Preguntó con miedo claro en su voz. Izuku, no, estoy bien de verdad, dijo aún nervioso y claro. La mujer se dio cuenta. Kaina, voy a llamar a un guardia. Entiendo que no quieras preocuparme, pero ¿eres malo en eso? La mujer se levantó y tocó la malla láser accionando una alarma. Izuku, oh Dios, soltó un suspiro mientras las celdas se cerraban herméticamente. La enfermería de la prisión dejaba mucho que desear comparado con otros lugares en donde había sido atendido. Actuaron rápido al llevarlo, pero luego simplemente lo dejaron atado en la camilla mientras el enfermero se relajaba en una silla esperando que algo sucediera. Desde su posición podía ver otras camillas ocupadas, con presos que se veían mal y otros que parecían totalmente bien. Izuku, esto es increíble, murmuró algo irritado tratando de acomodarse mejor en sus ataduras. Por lo menos trataron mi dedo. Sonó al lado del chico, no esperes mucho de parte de estos idiotas mocoso, apenas si hacen algo para curarte. Izuku, no es que lo necesitara tanto tampoco, murmuró con algo de irritación. Trata de hacerte el valiente mocoso, eso solo hace que no te presten atención, soltó con gracia. Eres quien reventó la cara de aquel idiota, ¿verdad? El peliverde trató de hacerse más pequeño, bastante avergonzado. Izuku, no era mi intención, volvió a murmurar con vergüenza. El idiota se lo merecía, siempre le gusta armar peleas y disputas, se creía el mejor por pasar más tiempo en el hueco, explicó algo enojado. Es probable que cuando vuelva comience a meterse contigo, así que ten cuidado niño. Izuku, lo tendré en cuenta, habló tenso, lo último que necesitaba era destacar así. Sabes, si quieres mis amigos y yo podemos ayudarte, comentó con una sonrisa. Izuku, ¿a qué se refiere? El hombre desde su camilla sonrió a gusto.
La verdad es que ese tipo me molesta mucho y a mis amigos, logramos evitarlo estando juntos y creo que si te unes a nosotros podemos hacer grandes cosas. Su tono excesivamente alegre le hizo dudar bastante. Izuku, ¿qué tipo de grandes cosas? Dijo tratando de ser más valiente de lo que era ahora mismo. No es algo que podamos hablar ahora mismo, no hay cámaras aquí pero seguramente tienen algo para espiarnos, así que lo mejor será hablar en otro momento, dijo con algo de emoción tensando más al chico. En el patio acércate al muro, allí nos reuniremos. Izuku, en el muro. Soltó asombrado, era una buena oportunidad de frenar la fuga que iban a hacer. Así es, tu fuerza puede ayudarnos bastante, comentó con ánimo, estaba seguro que sería fácil el controlar al mocoso. Izuku, yo, lo pensaré, dijo bastante serio haciendo feliz al preso. Te juro que no te decepcionaremos chico, dijo con una sonrisa torcida, seguro de tener al pecoso entre sus manos, así las cosas serán más fáciles y estoy seguro que puedo usarlo para escalar bien una vez salga. Los planes que estaba ideando con respecto al chico aumentaban a cada segundo. Su cabeza no dejaba de dar vueltas con lo que dijo aquel preso, ni sintió cuando se lo llevaron nuevamente a su celda ni cuando le dieron la salida a él mismo, todo lo que hacía era repetir en bucle lo que había dicho aquel tipo sin saber si todo esto era en serio o una simple broma o trampa, tenía tanto en mente que ni se dio cuenta cuando su cuerpo tocó la incómoda cama en la que dormía. Kaina, mi gorilla, ¿estás bien? Preguntó con calma aunque era bastante notable sus nervios. Izuku, Tsutsumi-san. Reaccionó un poco con la voz de la mujer que pareció traerlo a la realidad nuevamente. Kaina, ¿estás bien? No te hicieron nada mientras estabas en la enfermería, ¿verdad? Comentó con gracia a pesar de sus nervios. Izuku, no, trataron mi herida de dedo y me dejaron reposar un poco, miró su dedo vendado sintiendo un poco de dolor. ¿Tú estás bien, Tsutsumi-san? Kaina, yo. Claro, ¿por qué no lo estaría? Dijo tratando de sonar normal. Izuku, te noto diferente. La mujer soltó un suspiro tratando de mantener la calma. Kaina, si te soy sincera me asustaste un poco, dijo recostada contra la pared. Cuando actuaste tan retraído en verdad creí que te había pasado algo, lamento si reaccioné muy intensamente, nunca supe cómo llevar momentos así, admitió con vergüenza. Izuku, te entiendo Tsutsumi-san, si alguien parece aterrado sin tu saber nada puede llevar a reaccionar mal pero no te sientas culpable, agradezco que te preocupes por mí, soltó con calma haciendo que la mujer sonriera inconscientemente. Kaina, ni lo menciones, se desplomó en la pared sintiéndose bastante más tranquila. Izuku, lo cierto es que cuando estuve en la enfermería había alguien más, dijo sin saber cómo reaccionar y a la bicolor, uno de los sujetos de los muros. Kaina, oh, ya veo, entrecerró los ojos pensando en mil y una teoría sobre esos sujetos, ¿qué te dijo? Izuku, ¿quiere que me una a ellos? Un silencio incómodo y un ambiente tenso es lo único que recibió el pecoso, no sé si en verdad pertenece a ellos o quiere hacerse el listo pero... Kaina, es una oportunidad para llegar al fondo de este misterio, completó la frase del chico, asumo que quieres una opinión. Izuku, si no te molesta mucho, dijo con vergüenza. Kaina, sinceramente lo mejor es que vayas, las posibilidades de que sea o no parte de esta supuesta fuga es de 50-50, así que no hay mucho que podamos hacer. Cerró los ojos tratando de mantenerse centrada y calmada. Izuku, ¿crees que pueda entrar? Dudó mucho de sus capacidades. Kaina, estoy bastante segura que lograrás llegar al fondo de esto, tus capacidades hablan por ti, dijo con calma, no te menosprecies tanto, no es la escuela para que alguien pueda meterse contigo, te aseguro que la mitad de los idiotas que están aquí te tienen como mínimo respeto luego de lo que hiciste al otro tipo. Izuku, gracias Tsutsumi-san, lo necesitaba, dijo con bastante alegría. Kaina, ni lo menciones, contestó con la misma alegría que parecía un contagio en ella. Fin del capítulo. Capítulo 17. Reunión. Un mes había pasado desde que el peliverde había aceptado su cruel misión y fue encerrado en el Tártaro. Llegaba el momento de ir a ver sus avances aunque no se esperaba mucho o por lo menos el Aseread no lo hacía, era difícil llegar a los criminales siendo tan desconfiados y precavidos, aún así era su deber el mantener la conexión con el pecoso. Aizawa, ¿estás seguro de querer venir conmigo? Alzó una ceja dudando del héroe esquelético que se ofrecía a ayudar. Toshinori, me preocupa el joven Midoriya, tengo que saber cómo está en esa prisión, expresó con algo de tensión, ¿no es el mejor lugar para alguien tan joven? Aizawa, en eso estamos de acuerdo, murmuró irritado, andando, sin más ambos maestros emprendieron camino hacia el Tártaro. Olmig, muchas gracias Aizawa-kun, sin más se fue detrás del pelinegro.
El camino era silencioso entre maestros, la tensión era casi palpable, si bien ambos no solían hablar muy a menudo, esto se sentía mucho más pesado haciendo el viaje hacia la prisión. Cada uno metido en sus propios pensamientos sobre el peliverde y lo que estaba pasando, Aizawa teniendo miedo de que el chico se relacione con gente demasiado peligrosa y Olmig solo podía tener miedo de lo sufrido por el chico creyendo que había pasado por lo peor posible al ser la prisión más segura del país. Aizawa, antes de entrar tienes que mantener la calma, explicó al rubio quien alzó una ceja con curiosidad, cuando Midoriya esté frente a nosotros tendrá muchas ataduras, trata de mantener el control. Olmig, lo entiendo Aizawa-kun, asintió serio aunque no sabía si podía mantenerse de ser el caso. Su reloj interno ya le había despertado desde hace 2 horas por lo que en su celda estaba haciendo todo el ejercicio posible, aún no estaba convencido del todo en tomar aquella oportunidad que le habían brindado y sentía que el ejercicio le aclaraba la mente con cada cosa que hacía. Mocoso contra la pared, 2 guardias aparecieron tensando al chico quien se veía bastante sudado y cansado. Izuku, preguntó confundido. «Tienes una visita», comentó el otro guardia con la mano en su arma aturdidora por si el chico se ponía agresivo. Izuku, sin más el pecoso se puso contra la pared que daba a su amiga escuchando algo, ¿está roncando? Pegó mejor la oreja escuchando cómo la chica roncaba un poco, suena como un gatito, pensó con gracia cuando sintió más peso en sus brazos, Dada tu última pelea hemos tenido que aumentar la seguridad, medimos mal tu fuerza niño. Una vez asegurado los brazos del peliverde le siguió su collar y tras eso unas esposas en los tobillos. Izuku, no escatiman en seguridad, comentó con gracia tratando de andar aunque le era bastante difícil. Te luciste mucho enviando a alguien al hospital, esto lo mereces. El pecoso solo suspiró dejando que los guardias le escolten hacia su reunión. La sala en la que se reunían era bastante más común que en las profundidades de la prisión y para Olmig era algo nuevo, siempre iba directamente hacia abajo pues siempre necesitaba hablar con los villanos más peligrosos, era bastante raro todo esto para él. Olmig, creí que sería mucho más similar a lo otro, miraba las paredes en busca de alguna cámara pero no parecía haber. Aizawa, es lo más seguro que encontraron para poder hablar cómodamente con Midoriya, explicó algo impaciente por hablar con su estudiante. Adentro mocoso, sin más el peliverde fue empujado a la sala. Izuku, ¿por qué tienen que ser tan agresivos? Murmuró soltando un suspiro y acomodándose un poco a pesar de no poder mover sus brazos. Olmig, joven Midoriya. El peliverde miró al rubio bastante asombrado. Izuku, Olmig, murmuró incrédulo, en verdad quería ver a su maestro. Aizawa, ¿qué te han hecho? La voz de su maestro le hizo reaccionar, es peor que la última vez, murmuró antes de intentar soltar al pecoso. Izuku, Aizawa-sensei por favor no haga eso, alertará a los guardias, el pelinegro le miró antes de soltarlo. Olmig, ¿por qué te ponen tanta seguridad? Aquí arriba no deberías estar tan bien asegurado, el pecoso desvió la mirada con vergüenza. Aizawa, ¿qué hiciste ahora Midoriya? El peliverde miró a su maestro quien le fulminó con la mirada. Izuku, pues, quizá, solo quizá no es seguro, soltó un suspiro preparándose mentalmente para el regaño de sus maestros, le rompí la mandíbula a un preso, murmuró tratando de minimizar sus acciones. Aizawa, ¿qué hiciste qué? Le gritó completamente irritado. Izuku, es una historia un poco graciosa de verdad, el ceño fruncido de su maestro solo se volvió mucho más prominente, un tipo quiso pasarse de listo con Tsutsu, Lady Nagant y reaccioné mal, se corrigió rápidamente con bastante seriedad. Olmig, ¿defendiste a Lady Nagant? El peliverde asintió con bastante tranquilidad, creí que los presos siempre tenían esposas para evitar su movilidad. Izuku, sí bueno, volvió a desviar la mirada algo incómodo, yo rompí las esposas. Y casi que le hago un hueco al muro del patio. Aizawa, claro que sí, soltó un suspiro tratando de no hacer una escena dado que tenían el tiempo contado. Izuku, no sabía que el tipo tuviera una cabeza tan frágil, los maestros se miraron entre sí sin saber qué decir, lo bueno es que gracias a eso los que están en la fuga saben de mí y quieren que me una a ellos, el ambiente se tornó más serio. Aizawa, ¿estás seguro? El peliverde asintió como pudo gracias al collar. Izuku, bastante, hace unos días me llevaron a la enfermería y había uno de esos tipos allí, dijo que podía ayudarles. Los maestros se miraron entre sí bastante asombrados. Olmig, ¿por qué estabas en la enfermería? El peliverde sonrió tenso. Izuku, es algo que me gustaría hablar con Olmig en privado, dijo con tensión lo que le dio la pista al rubio de que era algo relacionado con su secreto.
Aizawa, lo que tengas que decir puedes también decirme a mí, Midoriya, habló con enojo. Aizawa-kun, déjame esto a mí, sonrió confiado, cosa que no le agradó mucho al pelinegro. Aizawa, sin más decidió confiar saliendo de la sala un momento. ¿Qué sucedió, joven Midoriya? El pecoso soltó un suspiro. Izuku, he estado teniendo sueños relacionados con el primer portador y All for One, soltó con seriedad tensando al rubio. ¿Tan pronto? Murmuró asustado. Izuku, ¿tan pronto? El rubio asintió algo tenso. Tanto mi maestra como yo tuvimos nuestros sueños con el One for All y su enemigo mortal, que tú los tengas es. Ni sabía cómo explicar las cosas. Izuku, entonces usted también soñó con los antiguos portadores. Habló con bastante curiosidad. ¿Soñaste con los portadores? El pecoso asintió haciendo que el rubio escupiera algo de sangre. Lo siento, joven Midoriya, pero eso no lo he soñado yo. Izuku, ¿eh? El rubio trató de mantener la calma con todo esto. Dime exactamente qué soñaste. Limpió su boca con algo de nerviosismo. Izuku, estaban hablando mucho y era todo muy extraño, pero uno se acercó y luego, miró sus brazos capturados con seriedad, de mi dedo salió algo negro y extraño, Lady Nagant se asustó y llamó a los guardias, terminé en la enfermería con el dedo vendado y allí hablé con uno de ellos, el rubio asintió tratando de comprender a su alumno. Esto es muy curioso, joven Midoriya, no había escuchado nada de sueños así, tendría que investigar sobre eso, déjemelo a mí, ¿de acuerdo? El peliverde asintió bastante más animado, ahora es mejor que vaya con Aizawa-kun, estoy seguro que si me demoro más va a hacer peor. Sin más, el rubio salió dejando al peliverde en soledad. Izuku, espero que no sea nada malo, murmuró con algo de miedo. Fin del capítulo. Capítulo 18. Un acercamiento sigiloso. Kaina, ¿estás listo, Midoriya? Preguntó desde su lado, sabiendo lo nervioso que podía ponerse el peliverde con acercarse a estos presos. Izuku, un poco, murmuró sintiendo un cosquilleo en sus dedos, la verdad tengo un poco de miedo. Kaina, solo trata de mantener la calma, que no vean tus verdaderas intenciones y mantente alerta, ¿de acuerdo? Habló con seriedad. Izuku, entendido, murmuró tenso. Kaina, y Midoriya, el chico le escuchó con calma, ten cuidado. Murmuró con algo de vergüenza sin saber bien por qué dijo eso. Izuku, claro, susurró de vuelta sin saber si la mujer le había escuchado o no. Kaina, si algo pasa siempre puedes romperle la cara a otra persona. En su lado el peliverde se puso algo rojo avergonzado con la mujer. Izuku, Tsutsumi-san. Se quejó a la mujer, que había logrado calmar un poco al chico. El patio estaba bastante tenso, nadie era capaz de sentir esa presión que venía de ninguna parte, todos los presos estaban bastante inconscientes de lo que estaba sucediendo o mínimamente no les interesaba lo sucedido. Entre rumores, no se metían en los asuntos de los demás y eso daba ciertas ventajas. ¿Estás seguro que vendrá? Preguntó uno de los presos a su compañero, que aseguraba demasiado. Seguro, es un mocoso que no tiene mucho en esta alcantarilla, no creo que sea tan difícil de manejar, soltó con arrogancia, convenciendo a sus compañeros, o por lo menos los hacía menos desconfiados. ¿Y Lady Nagant no hará nada por llevarnos a su chico? Preguntó otro, dejando el ambiente algo tenso. Vamos, sabemos que ella nunca ha hecho nada para fastidiarnos, ni siquiera le interesa meterse en los asuntos de los demás, respondió sin más, aferrándose a hechos viejos. Eso hasta que apareció el niño, comentó con rabia el que parecía liderarlos, si en verdad viene ese niño lo mejor será que no le toquemos ni un solo pelo por el momento. Entre todos se vieron seriamente antes de asentir. Jefe, murmuró uno de ellos que hacía de guardia, allí viene. Las miradas se alzaron viendo al chico que se acercaba con las esposas muy fuertemente apretadas. Ven. Les dije que lo convencería, sonrió orgulloso de su proeza. Izuku, hola, dijo con algo de nerviosismo obvio por su posición. Hola chico, me alegro mucho de volver a verte. El hombre se acercó ignorando a los demás. Veo que decidiste venir a ayudarnos. Izuku, sí, lo que dijiste en verdad me hizo reflexionar mucho, comentó tratando de sonar natural aunque generaba dudas en los presos. Me alegra que quieran mi ayuda, soltó con amabilidad dejando ver cuán tranquilo era. Este chico, uno de ellos miraba bastante aturdido al chico y el aura tan pura que parecía soltar. Es demasiado inocente. Uno de los presos tuvo que frotar sus ojos tratando de no quedar ciego ante tanta luz que desprendía el peliverde. Dime chico, ¿te dijeron qué hacemos? Preguntó el líder dudando del chico y sus intenciones. Izuku, no señor, solo me dijeron que puedo ser de ayuda, explicó con la verdad pues el preso había dicho poco en su encuentro.
Ya veo, vio al tipo encargado de traerlo, el cual sonrió orgulloso a su líder. Izuku, ¿exactamente por qué me necesitan? Preguntó con toda la inocencia que podía reunir en un momento tan tenso. Por el momento digamos que apreciamos que te quitaras a un grandulón de en medio, respondió el líder con seriedad. Izuku, en ese caso no fue nada, sonrió amable al jefe, quien se sintió bastante incómodo por la inocencia aparente del chico. Sí, seguro, murmuró el líder sin confiar mucho en el nuevo mocoso, algo anda mal. Miró al patio creyendo que le estaban viendo, pero no había ninguna mirada en ellos. Izuku, ¿pasa algo? Preguntó al jefe un poco temeroso. Nada, dijo sin más, quizás solo estaba sobrepensando todo esto. Bienvenido, chico. Izuku, muchas gracias, contestó con calma, eso estuvo cerca. Tsutsumi-san, ¿en qué estabas pensando? Pensó tenso mientras sentía cómo la mujer le observaba desde el otro lado del patio bastante seria. Por su parte, ella no iba a dejarle ir así sin más, era peligroso y el niño era demasiado bueno para dejarlo morir sin más con todos esos criminales, y si bien no le gustaba meterse con nadie en la prisión, ese mocoso le pareció demasiado interesante para dejarlo por su cuenta, demasiada luz para un lugar tan oscuro y claro. Ella quería acaparar esa luz para sí misma, protegiendo al chico de todo aunque sea casi imposible. Kaina, yo te cubro, niño, murmuró desde una sombra simplemente mirando al peliverde y cómo actuaba con los presos. Ten cuidado, murmuró con seriedad ignorando el cariño que comenzaba a tener por el peliverde. La vigilancia era una de las cosas más aburridas y que menos le interesaban a Bakugo de ser héroe. Quedarse a la espera de que alguien haga cosas no era su estilo, quería reventar la cabeza del idiota traidor. Había pensado en más de 10 formas de vencerlo, pero no, tenía que simplemente vigilarlo y era del todo aburrido. Desde que Aizawa le dio la misión siempre mantenía a Aoyama en su punto de vista de una manera bastante discreta pero siempre atenta. No hacía mucho, pero si se notaban cosas raras, ese supuesto brillo y excentricidad ocultaban algo. Su seguridad cubría la tensión y esa falsa alegría servía bien para evitar miradas indiscretas. Era bueno, eso debía admitirlo, no lo suficiente para engañarlo a él, pero sí lo suficiente para engañar a todos los otros tontos. Kirishima, Dios, me muero de hambre. Saliendo de clases, el grupo de Bakugo esperaba un gran banquete aprovechando al máximo posible el descanso que se les daba. Zero, yo también, creo que comería todo en la cafetería si fuera posible. El no haber desayunado bien les hizo tener demasiada hambre. Katsuki, TSK, bastante irritado, salió queriendo algo de paz. Kaminari, ¿te sientes bien? Últimamente apenas si te has resistido a algo. El explosivo le fulminó con la mirada antes de ver a Aoyama alejarse bastante sospechoso. ¿Pasa algo? Katsuki, nada, voy al baño. Sin más se fue en la misma dirección que el rubio esquivo mientras comenzaba a grabar con su teléfono de manera bastante discreta. Esta vez te tengo, maldito francesito, pensó irritado siguiendo al otro rubio. Si bien Aoyama podía mostrarse bastante seguro y tranquilo, lo cierto es que estaba actuando erráticamente, bastante incómodo y tenso. Caminaba rápido entre estudiantes buscando un buen lugar para esconderse y comer en paz, o por lo menos era la idea principal. En una academia tan absurdamente grande con tanta gente le era difícil encontrar el lugar idóneo para sentarse. Vagó por un par de pasillos, subió y bajó las escaleras como loco antes de por fin encontrar un pequeño hueco entre las escaleras más cercanas al patio de atrás donde estaban muchos estudiantes simplemente pasando el tiempo, un perfecto y escondido lugar para hacer algo totalmente ilegal, por decirlo de alguna manera. Aoyama, ¿y ahora qué querrán? Murmuró con miedo sacando su teléfono y mirando bastante preocupado la pantalla. Ya les di todo, por mi culpa Midori ya está en prisión, ¿qué más esperan? Dijo con pesar, inconsciente de que le estaban grabando. Perdón, lloró en silencio viendo lo que querían esta vez de él. Katsuki, ya te tengo, desgraciado, pensó con seriedad simplemente terminando la grabación. Fin del capítulo. Capítulo 19. Ratón atrapa gato. Su aburrimiento había cruzado otra frontera tras ver al nuevo compañero que había traído Davi. Creía que sería divertido tener al héroe número 3 con ellos, pero el rubio pollo se la pasaba más paseando por el lugar y jugando con Tuice, por lo que no podía divertirse con el nuevo tipo. Tenía tantas ganas de hacer algo que no se resistió el impulso de contactar al topo que había en la UA. Sabía que a Shigaraki no le gustaba que usaran esa conexión, pero en verdad valía la pena, o por lo menos así lo consideraba. Si le atrapaban simplemente diría que quería admirar cómo habían derrotado a uno de sus mayores problemas que habían tenido, quería subir la moral y todas esas cosas absurdas que se dicen en esos casos. Y Miko, ya pronto te veré de Cocoon,
murmuró con demasiada emoción y muchas expectativas que esperaba cumplir. Muy pronto, volvió a murmurar con la cara roja de tanto pensar en el adorable pecoso sin saber que había una pluma roja escondida muy cerca de la puerta de su habitación. Muy cerca de la salida. Aux analizaba lo que había escuchado de la asesina, curioso cuanto menos su forma de actuar y muy inconsistente aunque era de esperar por parte de alguien tan alocado, no dejaba de ser un poco aterrador que quiera ir por el pecoso en prisión, por lo que debía hacer algo para salvaguardar la integridad del chico, aunque claro debía ser demasiado discreto con todo esto si es que no quería llamar más la atención por parte de la Liga de Villanos. ¿Ya te vas?, comentó uno de los guardias de la mansión con bastante seriedad. Aux, si me desaparezco por mucho tiempo será muy extraño, si quiero mantener apariencias debo irme, contestó con una sonrisa tranquila. Entiendo, murmuró el guardia dudando del número 3, buen viaje. Aux, muchas gracias. Sin más emprendió vuelo con bastantes ideas en mente. ¿Y cómo le hará para ingresar en el Tártaro?, pensó con tensión. Si bien recibir mensajes por parte de sus familiares lejanos siempre era tedioso, esta vez era bastante complicado conseguir lo que querían. Siempre fueron cosas fáciles que hacer, pero esto sí que superaba sus capacidades, o por lo menos así lo consideraba. Si ya de por sí se sentía horrible por llevar a Midoriya a prisión, el hecho que tenga que enviar a un villano para que le vea en su peor estado hacía todo esto peor de lo que ya era. Aoyama, ¿qué haré?, murmuró caminando algo inquieto por los pasillos de la UA, no puedo preguntar a nadie sobre eso. A cada segundo que pasaba más sentía el miedo de fallarle a los villanos y que hagan algo malo a su familia. La oficina del director Nezu seguramente tiene esa información. Tenía una muy mala idea, pero seguramente lo único que podría funcionar, y sí, no lo pensó mucho antes de perderse por los pasillos una vez más. Podría ser muy riesgoso y muy estúpido, pero era la única manera de obtener la información que necesitaba, y ni siquiera era seguro que el director tuviera la ubicación precisa del peliverde en el Tártaro, pero tenía que intentar. Literalmente no tenía ninguna idea de cómo llegar al Tártaro sin ser demasiado sospechoso. Tenía que confiar en que el director tuviera alguna idea de dónde estaba Midoriya y no ser atrapado viendo en los archivos de la UA. Toda una proeza si es que lograba conseguirlo. Aoyama, disculpe. Susurrando ingresó en la oficina del director rezando que no estuviera allí. Director Nezu, murmuró un poco más fuerte entrando en la oficina y cerrando tras de sí. Bien, es el momento. Sin más se acercó a la computadora buscando lo que necesitaba. Lo siento, murmuró casi al borde de las lágrimas. Todo parecía ir perfecto para Aoyama, que había logrado ingresar a los archivos de la UA, tenía todo el conocimiento en sus manos, todo lo que necesitara un villano y sin que nadie se diera cuenta, o eso a primera vista, pues la realidad era otra. Oliendo a lo que podía hacer el joven traidor, el director tendió la trampa perfecta para él, dejando vía libre a su oficina y datos. Era la caranda perfecta para atraer a quienquiera que estuviera con los villanos. Visto desde fuera parecía una estupidez dejar todo abierto a que le roben o dañen todo, pero el director ya tenía todo previsto. No había nada en la computadora, usaba otro dispositivo bastante más escondido de lo que parecía. Así que mientras Aoyama rebuscaba entre la basura, el director Nezu simplemente observaba a través de una cámara escondida, esperando el momento oportuno para ir por el joven Aoyama. No quería atraparlo, de momento, quería dormirlo y buscar entre sus pertenencias para encontrar algo relacionado con los villanos, para luego dejarlo ir con un rastreador esperando que se encuentre con alguien, algo rebuscado desde la vista objetiva, pero si esperaba capturar a toda la liga de villanos haría todo lo necesario. No iba a permitir que su estudiante estuviera en el Tártaro más tiempo del necesario. Nezu, es el momento, sonrió desde su escondite accionando un botón y llenando su oficina de un gas incoloro e inoloro que lentamente afectaba al rubio. Aoyama, no veo ninguna mención de Midoriya, parpadeó lentamente sintiéndose bastante cansado. No puede ser, murmuró sintiéndose cada vez más cansado, necesito encontrar a Midoriya. Sin más se durmió sobre el escritorio estando bastante al descubierto. Nezu, funcionó. Sin más salió de su escondite admirando al chico. Esperaba de verdad que no cayera en esto. Joven Aoyama, es malo tener casi siempre la razón. Sin más subió a su mesa y tomó el teléfono del joven rubio. Era lo más obvio que podría haber para contacto ilícito. Veamos. Sus mensajes con sus compañeros no revelaron mucho, pasar tareas y poco más. Sus padres y su tío, no había cosa rara con sus padres, sin embargo con su tío revelaba algo sumamente curioso. ¿Puedes conseguir algo de brócoli? Tu prima se comió todo lo que había y quiere más. ¿Entendido? Nezu, curioso,
Siguiendo su instinto miró más mensajes con el tío misterioso dándose cuenta que la conversación no era tan antigua, pocas semanas de antigüedad, había algo en toda la conversación que no parecía normal a pesar de ser bastante común con el tío preguntando al joven Aoyama sobre la UA de manera superficial y enfocando mucho en un brócoli y deseos de ver encerrado un vampiro, no parecía tener mucho sentido pero debía significar algo si lo lanzó a invadir la oficina del director, no nos podemos arriesgar. Sin más bajó de la mesa, abrió uno de sus cajones y puso un chip extraño en el teléfono del chico de manera que no se diera cuenta, esperemos que esto ayude, sin dificultad subió y guardó el teléfono justamente como lo había encontrado, ahora debería volver a su habitación. Joven Aoyama, con una sonrisa complaciente llamó a Aizawa para reportar todo, debían tener más cerca al joven rubio si es que querían atrapar a todos justo donde los querían. Fin del capítulo. Capítulo 20. Espionaje. La decodificación era un arte que podía irritar a muchos, los códigos secretos si bien eran divertidos venían con su pequeño problema y era el saber qué se decía en realidad, algunos como el código Morse o binario eran sumamente fáciles de entender dado que son muy extendidos y muy comunes pero otros son tan rebuscados que son casi imposibles de entender. Claro que encontrar códigos en el teléfono de un adolescente sería una tarea del todo complicada, los mismos jóvenes usaban jerga bastante extraña que era difícil de entender para personas fuera de su círculo social y si a eso se le suma que hay mensajes ocultos en más mensajes de un adolescente la cosa era todavía más difícil y engorrosa, afortunadamente Nezu contaba con una ventaja bastante buena para llegar al fondo de esto. No era por echarse rosas pero el director había estado jugando con programas de decodificación durante muchos años y había logrado establecer todo un sistema operativo que hacía todo el trabajo por él, relacionando conceptos que estaban escritos con diferentes códigos y patrones tanto comunes como únicos esperando que algo del teléfono del joven Aoyama les pueda ser útil. Present. Mick, ¿hacer esto no es ilegal? Comentó con gracia a su jefe que tecleaba rápido por un tablero excesivamente grande para su tamaño. Nezu, lo sería si el teléfono que estamos espiando no fuera parte de una investigación criminal, el joven Aoyama es un sospechoso y nuestro deber es llegar a la verdad, comentó corriendo de un lado a otro presionando botones con rapidez. Present. Mick, bien ¿y cómo está yendo? El ratón saltó a una silla cercana habiendo terminado los últimos ajustes. Nezu, por el momento puedo decir que no tiene ninguna conexión extraña con alguno de sus compañeros, explicó con calma, lo que me dejó bastante curioso era esa conversación con el tío lo cual es lo que estoy investigando. Present. Mick, creí que era muy poca cosa para trabajar con ello, el ratón soltó una risita orgullosa. Nezu, nada es insuficiente para la investigación, dijo con algo de orgullo de sus logros, está siendo complicado pero estoy haciendo avances. Present. Mick, ¿encontró algo incriminatorio? El director asintió tocando el teclado excesivamente grande. Nezu, bastante extraño en un primer momento, comentó pasando de un lado a otro mostrando su investigación, al principio se ve como una charla normal entre familiares, preguntando por su avance en UA pero las cosas se vuelven raras cuando hablan de una prima y brócolis, la conversación avanza poco y luego de eso termina de manera misteriosa sin decirle un adiós. Present. Mick, ¿cree que tengan un secreto? El ratón asintió volviendo a su silla y esperando que algo surgiera. Nezu, no es un comportamiento común y su forma de hablar es muy extraña, sé que hay algo aquí por muy común que se vea, dijo con la mirada pegada en la pantalla. Present. Mick, brócoli, dijo bastante confuso de esa línea del chat. Nezu, demasiado específico ¿no lo crees? El rubio miró al director esperando explicaciones que sabía él tenía, generalmente cuando se habla de comida y en específico de verduras en general se habla de todo, una ensalada o preparación específica, aquí solo hablan de brócoli y no de alguna manera preparada o algo similar, es bastante seguro que hay algo escondido aquí. Present. Mick, ¿que se puede relacionar con el brócoli que sea de la UA? No tenía mucho sentido la conversación, que yo recuerde Lunch Rush no hizo nada con brócoli esta semana. Nezu, dudo que se refiera a algo de comida, puede que se refiera a alguien o a un lugar en específico, quizá un punto de reunión, siguió enfocado en la computadora viendo que podría ser. Present. Mick, ¿hay algún lugar que tenga relación con los brócolis? El director frenó un poco pensando en ciudades y pueblos. Nezu, que yo recuerde solo hay campos de brócoli y no es temporada, por lo que reduce las cosas a una persona, pero ¿a quién se referían? Puede ser alguien que en aspecto recuerde al brócoli o que su forma de ser sea similar a un vegetal, de ser así habían un montón de personas que podrían encajar con esa descripción. Present.
Mick, ¿cómo Midoriya? Comentó con gracia para relajar el ambiente. Nezu, el ratón se detuvo un segundo procesando lo que dijo el maestro. Present. Mick, solo bromeo. Contestó viendo la seriedad del hurón. Nezu, pero tiene algo de sentido, ahora sin Midoriya en su juego pueden actuar diferente, quizá de eso se trata esta charla, el hecho de ver qué hacer ahora que Midoriya está tras las rejas, sonaba muy probable por cómo estaban charlando, solo que por lo visto aún tienen que ver dónde reunirse para hablarlo mucho más cómodos. Eso aún tenía que verlo, pero habían avanzado bastante. Por favor, ve a informar a todos y llama a la comisión. Creo que podemos hacer una jugada si es que actuamos bien, dijo con una sonrisa. Estaban cada vez más cerca de atrapar a la Liga de Villanos. El estar con los supuestos escapistas le daba bastantes oportunidades para frenarlos y entenderlos por partes iguales. A tan solo 2 días de haber ingresado a la pandilla de idiotas ya había descubierto ciertas cosas bastante curiosas, aunque nada por parte de sus planes para salir del tártaro. Cuidaban bien sus pasos, que relataba la seriedad del asunto y lo peligroso que podía llegar a ser de no tratarse con la debida precaución. Estaban deseosos de salir y aunque no lo mencionaban frente a Izuku, estaba claro lo listos que estaban para salir y hacer quién sabe qué. Aún tenía que ganar confianza para que digan cómo actuar. Kaina, deberías tomarlo con más calma, comentó recostada contra la pared. El chico se veía muy tenso todo el tiempo y sabía lo peligroso que era eso. Izuku, es un poco difícil ahora que estoy tan cerca de ellos, comentó bastante inquieto de su lado. Kaina, mira, si te la pasas así de nervioso todo el tiempo levantarás sospechas y eso llevará a preguntas incómodas que resultan en que descubren tus intenciones y dudo mucho que quieras eso, dijo un poco burlona al chico que parecía nervioso en su celda. Lo que tienes que hacer es calmarte lo máximo posible, no lo mires como un trabajo o peso que debas cargar, míralo como si en verdad fueras un preso queriendo escapar. Necesitas un preso despiadado, no un lindo conejito. Izuku, espera, conejito. Toda la seriedad se fue con ese comentario. Kaina, eso pareces, un lindo y esponjoso conejito que tienta de darle cariño, dijo bastante burlona al chico que se puso bastante rojo en su lado. Izuku, yo no soy conejo, se defendió con seriedad. Kaina, cabello revoltoso pero esponjoso, tiendes a esconderte a la mínima, eres pequeño, tu voz es suave y como ya lo he demostrado es fácil meterse contigo, dijo con un toque orgulloso. Lamento decirlo pero eres un dulce conejito. Izuku, no soy así, murmuró irritado con esa comparación. Kaina, no te vengas abajo, a mucha gente le gustan los conejos. Trató de mejorar la situación sabiendo que había metido la pata, son muy populares y en algunas culturas de muy buena suerte, no es malo ser un lindo conejito. Izuku, ¿a ti te gustan los conejos? Por cómo hablaba la bicolor era claro que sabía más que una persona común sobre conejos. Kaina, bueno, lo pensó un segundo olvidando por un momento de que estaban hablando en primer lugar, son bastantes lindos y tranquilos, sus orejas dan ternura de lo grandes que son, si bien es cierto su cuidado es algo delicado, volvió en sí dándose cuenta de lo que decía. Espera, si él es un conejo, si admito que me gustan los conejos, eso significa que, por alguna razón se sonrojó bastante con la insinuación a la cual había llegado. Izuku, Tsutsumi-san, preguntó curioso haciendo que se pusiera un poco más roja, ¿pasa algo? Kaina, digamos que son agradables los conejos, murmuró con la cara roja haciendo sonreír al chico de su lado. Izuku, gracias Tsutsumi-san, susurró con cariño bastante alegre de la conexión que forjó con la bicolor. Fin del capítulo.